La noche del 30 de diciembre de 2014, una multitud de fanáticos de rock nacional se hicieron presentes en Once, Buenos Aires, para asistir al recital de Callejeros. La banda iba a cerrar el año con un concierto repleto de gente en el complejo cerrado llamado República de Cromañón. Las largas filas de los seguidores de la banda contrastaban de los controles miserables del lugar, sumado a una complicidad política que sentenció al público a una de las peores noches de sus vidas. Todos querían disfrutar del show de Callejeros, un grupo surgido en Villa Celina, que se encontraba en pleno auge de popularidad. En ese año ya habían realizado 2 conciertos a estadio lleno, en obras sanitarias, y querían cerrar el año de la mejor manera. Sin embargo, el encendido de una media sombra dentro del recinto desató la tragedia. En pocos segundos el fuego provocó una nube tóxica y llevó todo a un trágico final. Hasta la actualidad, esta tragedia es considerada como la más importante de la historia del rock nacional. En ella hubo 194 fallecidos y más de 1300 heridos. Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. El 30 de diciembre, a horas de terminarse el año 2004, fue el día que el grupo Callejeros volvería a tocar en Cromañón. La banda quería festejar y cerrarlo con todo lo que fuera necesario: pasión, trapos, banderas, mucho rock y bengalas. Porque en esa época, las hinchadas y los seguidores se medían a ver quién hacía más ruido, más pogo o más destrozos. Ese año la banda había tenido una seguidilla de meses increíbles, y en cada recital los fanáticos se sumaban a grandes cantidades. República Cromañón, más conocido como Cromañón, fue un establecimiento donde se realizaban conciertos y diversos eventos, ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El lugar se había inaugurado a principios de 2004 y era administrado por Omar Chabán, un empresario conocido en el ambiente de la música, especialmente dedicado al rock. Luego de la democracia, fue una persona con peso dentro de la industria under. Además de gestionar el local donde sucedió la tragedia, también tenía otros como Café Einstein, Cemento, entre otros, que fueron cerrándose dependiendo la época en la que pasaba el país. Como si fuera una hermandad, los chicos, las chicas y varias familias caminaban por las calles de Buenos Aires para juntarse en la puerta de República Cromañón. A las 9 de la noche abrieron las puertas del boliche ubicado en Bartolomé Mitre 3066. Miles de personas habían comprado la entrada, que en ese momento salía 10 pesos. La seguridad palpó y chequeó en el acceso a las personas que iban ingresando. La idea era evitar el ingreso de armas cortantes y contundentes. Además, al ser un lugar cerrado, le sacaban las bengalas y los fuegos de artificio. Ya habían tenido problemas la semana anterior y habían tenido que evacuar el lugar. La disposición de Cromañón contaba con una entrada principal de 2 portones grandes y una única salida de emergencia. Ambas daban a un hall donde se encontraban las boleterías, y desde ahí daban paso al salón principal mediante 6 puertas. Desde ese lugar se avanzaba hasta toparse con el escenario. Hacia el lado izquierdo había otra salida alternativa que comunicaba el salón con el estacionamiento de un hotel lindante. Todas estas posibilidades de escape podrían haber sido suficientes para que nadie salga lastimado en el caso que ocurriera un accidente, pero la negligencia hizo que toda la practicidad no funcionara. En la causa judicial hubo varias declaraciones, entre ellas la que afirmaban que ingresaron al menos 4.500 personas, ya que se habían vendido las 3.500 entradas disponibles y se había calculado que otras 1.000 personas habían ingresado sin pagar. La pregunta después de la tragedia fue: ¿el local se encontraba habilitado? Sí,
pero solamente para la capacidad de hasta 1031 personas. Como dato para nada menor, la habilitación municipal y la certificación de bomberos estaban vencidas. La aglomeración de gente estaba ansiosa de rock y todo se aplacó cuando escucharon a la banda soporte Ojos Locos. El lugar, mientras tanto, seguían recibiendo gente. Antes de que Callejeros saliera a tocar, Omar Chaván, quien era el dueño del lugar, pidió por parlantes a los espectadores que no encendieran bengalas y advirtió que no quería una masacre, mucho menos que sucediera lo que ocurrió en un supermercado de Paraguay meses atrás. Ante la alerta de Chaván, recibió un coro de chiflidos e insultos. A los minutos, Patricio Santos Fontanet, el cantante de la banda, tomó la posta para seguir concientizando a la gente. Advertencia. Lo chiflaron menos, pero no fue suficiente. No lo tomaron en serio. Sonó un solo tema, o mejor dicho, parte de él. Era la canción Distinto que abría el disco Rock and Roll Sin Destino. Lo paradójico y triste de eso fue que la letra hablaba de lo que estaba a punto de suceder. A consumirme, a incendiarme, a reír sin preocuparme, hoy vine hasta acá. A tapar mi ingenuidad con un poco más que sal, me quiero quedar. La sutileza de conexión de la letra pasó a forma de la tragedia. Recabando varias declaraciones y versiones, alrededor de las 10:30 una persona encendió una bengala tipo 3 tiros, que comenzó con el incendio de la media sombra y el revestimiento de espuma de poliuretano que cubría parte del techo, para acustizar el lugar. Esos métodos precarios no hubiesen pasado el control de los bomberos si en realidad se hubieran hecho. El incendio se propagaba a una velocidad imparable. Comenzaron a llover pequeñas gotas de plástico incandescente y un panel de goma espuma cayó lentamente, envuelto en llamas. En ese momento la banda dejó de tocar. Los gritos de pánico, los pedidos de socorro, los ruegos se oyeron como si fuera el mismo infierno. Todo el mundo estaba desesperado. El fuego se propagó con tal velocidad que no dio tiempo a nada. El humo ya era parte de todo. Otro factor importante fue el calor, que sumado a la aglomeración de gente que se desesperaba por salir, sofocaban a todos. Según los análisis posteriores, la temperatura habría ascendido a los 150 grados centígrados. La situación empeoró cuando el fuego llegó hasta los cables eléctricos, lo que provocó un cortocircuito, dejando a todo Cromañón a oscuras. La gente que estaba desesperada para salir se potenció por sobrevivir, saltando, corriendo, empujando, pisando a los demás. Se estaban quemando, se estaban ahogando y necesitaban salir, pero no podían ver nada. Lo único que estaba a la vista era el fuego y el cartel de la puerta de salida. Esa era la señal que necesitaban. Si iban hacia allá, iban a lograrlo. Todos se abalanzaron hacia el mismo lugar, pero cuando llegaron ahí, se toparon con otra realidad. Ese portón de doble hoja no figuraba como salida de emergencia, sino como una salida alternativa, y cuando más se lo necesitó, se encontró cerrado por un candado, un cerrojo con pasador y un alambre. Los que primero habían llegado intentaron avisar a los que estaban por detrás, pero los empujones, el griterío y la presión de la multitud lo hizo imposible. Varios se desmayaron por la presión que ejercía toda la gente. El aire había sido cambiado por los gases tóxicos que asfixiaban rápidamente a las personas. La media sombra había producido dióxido y monóxido de carbono, aumentando la cantidad del humo. Mientras tanto, en medio de la oscuridad, la gente seguía quemándose por el goteo de plástico del cielo raso improvisado. Los que estaban más cerca de la puerta por donde habían entrado lograron salir antes de que vivieran el caos del interior. De esa manera, la salida y la vereda era un cúmulo de gente. La mayoría que había logrado salir, al entender la magnitud y desesperación de lo que estaba pasando adentro, volvía a ingresar para salvar a otras personas que se perdían dentro del establecimiento. Entraban y salían como podían, arrastrando a personas desmayadas que se quedaban atoradas en la puerta de entrada. Eso duró poco, hubo un momento que no pudieron hacerlo más. Varias declaraciones de sobrevivientes comentaron que, al ver semejante tumulto de personas desvanecidas, fue demasiado de procesar.
Sumado al cansancio, se dejaron caer sobre el cemento de afuera. Los gritos de nombres y apodos parecían un coro. Todos buscaban a los amigos y familiares con los que habían ido, pero pocos los encontraban. El desorden era total. El trabajo de la policía, los bomberos y los enfermeros se mezclaba con la desesperación de los sobrevivientes y los familiares que llegaban al lugar. Según el plano de habilitación, el ancho del pasillo por donde se accedía al recital era de 6,5 metros, pero las pericias mostraron que era 1 metro más chico. Desde la calle se entraba mediante 2 portones de 2 hojas cada uno, con barral antipánico en uno de ellos. Ambos abrían hacia el centro en sentido inverso al flujo de la salida de gente. Cuando las personas quisieron empujar los portones para abrirlos, en realidad los estaban cerrando. Los bomberos, al llegar al lugar, lo primero que hicieron fue destrabar la puerta de emergencia y hacer un boquete en la pared. Ahí la mayor parte de la gente logró escapar. Pese a los esfuerzos de las personas y los rescatistas, tanto en el incendio como en los días siguientes murieron un total de 194 personas y al menos 1.432 resultaron heridas. El promedio de edad de las víctimas mortales fue de apenas 22 años. 27 personas fueron encontradas sin vida dentro de Cromañón. Las otras 148 víctimas fatales fallecieron en las calles o en los hospitales a los que fueron derivadas. Parte de lo más tétrico y doloroso de esa noche fue para los familiares, quienes tuvieron que ver decenas de cadáveres acumulados en un playón de estacionamiento vecino, ya que había que hacerles el reconocimiento. Además, perecieron varios niños. Algunos medios de información llegaron a declarar que funcionaba una guardería dentro del baño de damas, cosa que luego fue desmentido por varios testigos. El amarillismo fue otra huella de dolor que dejó la tragedia de Cromañón. Los llamados de auxilio llegaron como manadas a los hospitales y clínicas. Tal fue la necesidad y la urgencia que 46 ambulancias fueron las encargadas de trasladar a las víctimas. En un inicio, la seguridad supo demostrar que tenía varias personas capacitadas para brindar primeros auxilios, pero la verdad era otra. No contaban con la preparación requerida, ya que no fueron contratados profesionales para no gastar más dinero. Además, como si todo esto fuese poco, de los 15 matafuegos existentes en el lugar, 13 eran a base de polvo químico seco, una a base de agua y el restante a base de anhídrido carbónico, y algunos estaban totalmente descargados. Un punto clave en la tragedia fueron las coimas. La organización había sobornado a un oficial de la Policía Federal Argentina para que se mantuviera en la puerta de recital con fines de brindar seguridad. Las coimas suavizaron dichos controles, se liberaron varias cuestiones, como por ejemplo la ya conocida superación de la capacidad habilitada, la venta de alcohol, la obstrucción de las salidas, ya que las boleterías complicaban el paso de las personas. Durante los recitales que brindó Callejero durante esos meses, Raúl Villarreal, la mano derecha de Chaván, le pagó al subcomisario Carlos Rubén Díaz un buen monto de dinero por jornada. Luego, estas personas estarían involucradas en diferentes causas legales. Los familiares se apersonaban al lugar en búsqueda de respuestas. Muchos de ellos se habían enterado de lo sucedido por las noticias y otros por llamadas de conocidos. Necesitaban saber ante todas las cosas dónde estaban sus hijos, sus hermanos y sus padres. Las malas noticias se dieron en el lugar, pero la mayoría al llegar a Cromañón y no encontraban a la persona que habían ido a buscar, salían hacia los hospitales más cercanos. Por otra parte, las personas que no hallaron a sus familiares o amigos tuvieron que ir a la morgue judicial, donde se encontraban trabajando 8 médicos forenses, haciendo autopsia de los cuerpos que les llegaban. El tumulto luego se trasladó a las morgues. Todos querían entrar para saber, y poco a poco todos obtuvieron respuestas. Los centenares de afectados estuvieron desparramados en diferentes centros de salud de la ciudad y el Gran Buenos Aires, y algunos padres debieron pasar hasta 9 o 10 días para poder confirmar si su hijo murió en Cromañón. Cerca de las 17 horas del otro día, detuvieron a Omar Chaván, quien no opuso resistencia.
Luego fue trasladado a la comisaría séptima. El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, decretó 3 días de duelo y prohibió que se abran los lugares de espectáculos y boliches durante ese transcurso de tiempo. Pasó por varios programas de noticia y la mitad de las preguntas que tenía que ver con la seguridad no la podía responder o les echaba la culpa a otras personas. Por eso y la culpabilidad, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires inició un juicio político hacia Ibarra, que terminó con la destitución de su cargo. Los familiares de las víctimas también iniciaron demandas judiciales. Omar Chabán, su mano derecha a Raúl Villarreal, y los integrantes de Callejeros fueron acusados de los delitos de estrago doloroso, seguido de la muerte y cohecho activo. La tragedia de Cromañón tuvo 4 juicios orales. Los meses pasaban y los cambios legales variaban a cada situación. El resultado fue que 26 personas se juzgaron, 21 de ellas fueron condenadas y 18 fueron a prisión. Un año después se dio a conocer la resolución de los juicios. Chabán fue cambiando de domicilios hasta que se instaló en Tigre, lugar donde tuvo la oportunidad de recibir a algunos de los padres de las víctimas. Luego de varias idas y vueltas, todos los artilugios que la defensa había usado para evitar su encarcelación se vieron abajo y Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión. Con el delito de cohecho activo en calidad de autor a la pena de 20 años de prisión, accesorias legales y costas. El manager de Callejeros, Diego Argañarás, y el subcomisario Carlos Díaz fueron condenados a 18 años por cohecho pasivo e incendio doloroso, y las funcionarias involucradas también recibieron su pena, pero en suspenso. La banda Callejeros fueron absueltos, pero con el tiempo la decisión fue revocada por la Cámara Federal de Casación de Penal, que en abril de 2011 modificó el delito. A Patricio Rogelio Santos Fontanet como autor penalmente responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo en calidad de partícipe necesario. En otras palabras más simples, también tuvieron la culpa, por lo menos ante los ojos de la ley. La gran mayoría cumplió con su condena. El baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, se mantuvo tras las rejas por el femicidio de su pareja, Wanda Tadei. Desde el año siguiente, los familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes crearon la ONG, Familias por la Vida y Movimiento Cromañón. Trabajaron en conjunto y lograron, junto con otras organizaciones, que en 2017 se sancione la Ley de Víctimas, que se dedicaban a la asistencia integral de las víctimas, sobrevivientes y familiares. Vamos a acompañar este proyecto, queremos acercar estas observaciones y queremos ponernos a trabajar para que tengamos una ley que efectivamente sea de reparación integral a las víctimas. Se instaló en las afueras del lugar del hecho un santuario para recordar a las víctimas. La simbología debía permanecer por varios años, por siempre, para evitar que esa masacre, como mucha gente lo define, se vuelva a repetir. Los murales y las zapatillas que colgaban a la vista de todos abrazaban las placas recordatorias, los pañuelos y las banderas. Cromañón fue un evento altamente significativo en la historia del rock argentino. Marcó un antes y un después. Tras el incendio, el peso de la tragedia influyó en las nuevas medidas, tendencias y evolución musical de Argentina. El efecto Cromañón fue un movimiento legal que generó la clausura masiva de discotecas y espacios culturales que incumplían normas de seguridad. Esta clausura masiva no se produjo solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en diversas partes del país. Pero la verdad era que había que pasar por algo de ese tamaño para que se pusieran a trabajar de verdad, pensando en la gente. Los familiares de las víctimas de Cromañón reclamaron y lo siguen haciendo, señalando a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para la aprobación de diversos proyectos de ley, como por ejemplo la patrimonialización de Cromañón. Actualmente, mientras ninguno de los 19 condenados por el incendio está preso, las familias de las víctimas siguen firmes, recordando los que ya no están y buscando la justicia correspondiente.